Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El Fenag y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He hecho asimismo una sección dedicada a Biblia, la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas espontáneas, estas narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que podréis también ver en este canal mío de YouTube. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es esencial, es importante, como es el pecado, cómo influye el pecado en nuestra relación con Dios, cómo tiene una serie de consecuencias malísimas para nosotros y cómo también influye naturalmente en los demás. ¿Qué es el pecado? Pues tenemos que abordar primero el concepto. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que desobedece a Dios, es decir, todo aquello que está fuera de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pecado empezó por el primer hombre y la primera mujer en el paraíso terrenal, el jardín del Edén, ese lugar tan hermoso que Dios había preparado para el hombre y que por desgracia, por desobedecerle, de ahí viene el pecado, quiere decir desobedecer, empezó la maldición en la tierra, cambió totalmente nuestras circunstancias a peores y además trajo la muerte, la enfermedad y una serie de cosas que realmente Dios no quería para nosotros. Por lo tanto, vemos como ya desde el principio de los tiempos, por desgracia, el pecado va a marcar nuestra vida. Pero afortunadamente no nuestro destino, porque yo ya lo había explicado cuando hablé del tema de Cristo, como una persona puede decir, bueno, pero yo no estaba en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecan, por tanto yo no tengo esta responsabilidad y esta culpa, efectivamente, pero Cristo también tampoco tiene culpa y murió por nosotros. Es decir, que Dios nos pone esa posibilidad de aceptar a su Hijo Jesucristo y a partir de aquí tenemos la vida eterna, volvemos a recuperar la amistad con Dios que habíamos perdido por el pecado ese original, lo que originó todo, y volvemos a estar en la familia de Dios y ya estamos conforme a la voluntad del Señor, a pesar de que somos limitados, que somos personas que tendemos al mal. Sin embargo, gracias a aceptar la palabra de Dios, gracias a aceptar a su Hijo Cristo, nos salva, Cristo nos limpia de toda suciedad, de todo pecado con su sangre y podemos estar con Dios y podemos hablar con el Señor y tener la protección del Señor. Entonces, el pecado, por desgracia, vemos que fue una consecuencia terrible de aquella desobediencia y que además aumentó. Las consecuencias fueron tan tremendas, tan devastadoras. Esto me recuerda como, por ejemplo, cuando se tira una bomba, tenemos esos efectos radiactivos que tiene la bomba y no solamente tiene efectos en el sitio donde se ha tirado, sino después va alcanzando otros lugares y otras tierras que a lo mejor parecía que estaban más alejados. Esto es lo que ocurre con el pecado. El pecado llega un momento, lo vemos cuando ya Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, que esto se transmite a sus hijos, es una mancha, es un defecto, es una malformación, podríamos decir, espiritual, y uno de los hijos de Adán y Eva, Caín, el primer hijo de Adán y Eva, el primogénito, es el que encima va a cometer un homicidio. Es decir, va a doblar y duplicar el mal que Adán y Eva ya habían sembrado, ¿no?, en la tierra. Esto como la cizaña. La cizaña es una planta que destruye las otras plantas.
Hay plantas, las que se llaman las malas hierbas, que comen la savia y van matando a otras plantas, por eso hay que arrancarlas, porque pueden matar a las otras plantas. Pues esto es el pecado. El pecado va creciendo y va ahogando nuestros buenos sentimientos y va ahogando esa posibilidad de estar con el Señor y además también perjudica a otros. Por lo tanto, vemos como Caín, los descendientes de Adán y Eva, son cada vez peores, a pesar de que algunos siguen a Dios, como Abel, el justo Abel, que es asesinado por su hermano, y después cómo se nos hace la diferenciación entre la genealogía de de Caín, y la genealogía de Set, que es el hijo que después viene a la tierra, es decir, Eva queda otra vez encinta y sustituyendo al hijo que había perdido Abel, Dios le da otro hijo que es Set. Y a partir de Set viene la descendencia del Mesías. Luego viene Enoc, que es el primero que camina con Dios, el primero que hace caso de las normas de Dios y que se separa, en este sentido, se separa del mal. El cristiano, el creyente, aquí no podemos hablar de cristiano porque todavía no había existido Cristo, pero el ser que se quiere acercar a Dios, que cree en Dios, que tiene un temor de Dios, como le pasó a Enoc y le pasó a Abel, ¿qué es lo que hace? Apartarse del mal. Él ve el mal, pero no quiere seguir el mal. Y ese dominio que tiene sobre sí mismo se lo da Dios, no se lo puede dar él. Es decir, el hombre no tiene superpoderes, el hombre no tiene capacidad ninguna de poder dominarse a sí mismo, sino es a través de la palabra de Dios y a través de la ayuda de Dios. Sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza, que dijo Pablo. Por lo tanto, estos hombres de la Biblia, estos grandes profetas que he hablado de ellos, Enoc y otros, Matusalén, Noé y tal, tenían esta característica en común, como tenían muchas, como era la de obedecer a Dios. A pesar de que evidentemente les costaba porque su tendencia era hacia el mal. Entonces no es verdad, esto ya lo he explicado muchas veces, que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo vuelve malo, como decía Rousseau en el contrato social, y dicen muchos, sino todo lo contrario. Como dijo Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es malo por naturaleza. Y la única manera de volverse al bien es aceptando a Dios, aceptando a Cristo y tener esta fuerza que no es nuestra y que Dios nos la da. Y entonces ya se ve una diferenciación entre las personas que aceptan a Dios y las personas que siguen desobedeciendo a Dios y ya no quieren saber nada con Dios. Por eso se hace la separación entre la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Porque hay como dos descendencias. Esta, la de Caín, que viene a ser los perdidos, los que siguen la senda de Caín, que luego nos lo dirá el Evangelio, nos dirá Cristo, y otra que sigue la senda de Dios, la senda de Abel, la senda de Enoc, a pesar de que también veremos como, por desgracia, muchos han seguido la senda de Caín. Porque la senda de Caín es una forma de decir que hay personas que no quieren seguir a Dios, que son personas rebeldes a la palabra de Dios y que evidentemente prefieren el pecado, prefieren la desobediencia, prefieren de alguna manera gozar de los placeres del mundo. No quieren nada con la vida eterna, no creen muchos de ellos en la vida eterna, solo quieren el ahora y el aquí y disfrutar lo máximo. Entonces, siguiendo con esto del pecado, llega un momento, como vemos en el Antiguo Testamento, el primer libro, el Génesis de la Biblia, que nos dice que cuando las hijas de los hombres se multiplican por la tierra, es decir, cuando los hijos de los hombres se empiezan a multiplicar, vemos como el mal empieza a ser cada vez mayor. Y esto es lógico porque cada uno llevamos un sentimiento, esa inclinación al mal, y eso es claro, cuanto más, se va haciendo cada vez mayor. Solo unos pocos, que eran la familia de Noé, del cual surge Noé, el del diluvio, de alguna manera contienen ese mal porque son los que dicen sí a Dios.
se separan de ese mal, se separan de esas personas que hacían el mal y sirven solo a Dios. Entonces Dios, ya lo hemos dicho, lo del diluvio, cansado de toda esta maldad, que solo pensaban en el mal, nos lo dice la Biblia, personas que solo estaban pensando en hacer el mal, que ya no tenían ningún sentimiento bueno, porque uno cuando hace el mal se da cuenta y además dice, si cree en el Señor y que en Cristo dice, Señor, esto que yo he hecho no está bien, perdóname en el nombre de Jesús y quedas limpio de todo mal. Pero había personas que ya no se daban cuenta, esto dicho de los perdidos ya, son reprobados porque no distinguen entre el bien y el mal y les da lo mismo. Entonces, vamos a esto. Dios dice basta, avisa a Noé, hace el arca, hay un diluvio y se los lleva a todos. ¿Qué ocurre después? Que ese mal, que de alguna manera podríamos decir se había contenido, vuelve a surgir. Y vuelve a surgir porque, por desgracia, que lo vemos en la maldición que echa Noé a Cam, y curiosamente un descendiente de Cam es Nimrod, ese rey cazador, ese gobernante de la Torre de Babel, del cual surgen los demonios, la astrología, toda esta porquería, ya llevaban en su cuerpo lo que decimos del pecado original, la semilla del mal. Entonces, claro, muchos se preguntan, bueno, ¿y el diluvio para qué se hizo? O sea, ¿para qué Dios manda un diluvio, manda una destrucción total de la tierra por medio del agua, si luego él sabía, por esa omnisciencia que tiene él, de que los hombres seguirían haciendo el mal? Parece como si, claro, desde nuestra lógica humana no lo entendemos esto. A ver, ¿cómo? Es decir, que Dios, sabiendo que el hombre le iba a fallar y que iba a seguir habiendo mal, ¿por qué ordena un diluvio? Pues muy sencillo, porque si Dios no hubiera ordenado un diluvio, la raza humana se hubiera extinguido. Llegó a tal grado de maldad el ser humano, porque lo dice la Biblia, nos da la pista, ¿no? Cuando no había ningún pensamiento bueno. Todo su pensamiento iba orientado hacia el mal. Entonces vemos personas, que ya hablé de los perdidos, personas que solamente piensan en el mal. Y en el mal no quiere decir voy a matar a fulano, voy a robar, no. Quiere decirse que solo pienso en mí mismo. Y esto también es un mal. Esto es una forma de idolatría. Solo me importa mi persona, yo no quiero saber nada con Dios porque ya mis problemas, mis preocupaciones, que todos las tenemos, me absorben de tal forma que no tengo tiempo para nada. Y hay gente, sin llegar a este extremo, bueno, pues que no tiene tiempo ni para su familia, no tiene, porque está tan absorbido por el trabajo, por la bolsa, por no sé qué, que ya no tiene tiempo para nada. Entonces, hay este peligro de que olvidemos a Dios, y esto es una forma de pecar, y también de que solamente nos importe nuestro beneficio, y luego ya el que solo piensa en hacer el mal. Porque ya se burla hasta de Dios. Bueno, pues esto es una forma de pecar también. Entonces, cuando ya se limpia la tierra, cuando el diluvio, y vuelve a haber otra generación, la de Noé y tal, y puebla la tierra, vemos el caso de la Torre de Babel y otra vez lo mismo. Y hay un grupo de personas que no cumplen las normas de Dios, que Dios dijo, dispersaos sobre la tierra, y no quisieron. Y entonces es cuando Dios manda una maldición, que aún la estamos soportando, que es la división de lenguas. ¿Por qué hay tantas lenguas en la tierra? Por la maldición de la Torre de Babel. Había una lengua, todo el mundo se entendía. Se dejaron de entender por la maldición de Babel. El hombre se convirtió en tal soberbio que él se pensaba que podía ascender hasta las nubes y ser Dios. Por eso crearon la Torre de Babel. O sea, los rascacielos modernos. Es una imagen de la Torre de Babel. Entonces, al final, no tiene más remedio, porque Dios siempre consigue lo que quiere, de hacer lo que Dios quería. Se dispersan a la fuerza
Y ya nace, pues evidentemente los pueblos, las razas que ya habían venido con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero ¿qué ocurre? Que cuando surge Abraham, ese hombre que ya hemos hablado de él, el padre de naciones, que le dice sí a Dios, que sale de la tierra de Ur, la tierra de los caldeos, de Babilonia. Cuando en la Biblia escuchemos el nombre de Babilonia, que es lo que más se pronuncia, y de Egipto, hablamos de la tierra de los demonios. Entonces vemos como cuando Abraham se marcha de su tierra, que abandona ese pecado y se va a consagrar al Señor, él y su familia, se encuentra, que iba con su sobrino Lot, nos lo dice la Biblia al cabo del tiempo, se encuentra en un momento dado en que el sobrino Lot le dice, tío, nosotros tenemos que dividirnos, tenemos que separarnos a la fuerza. ¿Por qué? Pues porque mis hombres y los tuyos están llegando a pelearse por la tierra. No tenemos suficiente tierra para todos. No hay agua para nuestras pasturas, para nuestras ovejas, para nuestro ganado. Y entonces Abraham dice, muy bien, si tú vas hacia el norte, yo iré hacia el sur. Tú eliges. ¿Y qué es lo que hace Lot? Una cosa muy curiosa, que si la pensamos veremos lo que Dios nos quiere decir. Entre estos dos hombres, Abraham y Lot, uno elige mal y el otro elige bien. Y vemos las consecuencias de esta elección. Es decir, a pesar de que somos pecadores, y recordemos que los ángeles también tienen responsabilidad, y algunos eligieron el mal, el libre albedrío, que es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha otorgado, Dios nos ha dado, significa esto, elegir entre el bien o el mal. Dios en eso no se mete, nos hizo sujetos responsables. Entonces, vemos cómo Abraham elige la mejor parte, la parte que a Dios le agradaba. En cambio, Lot elige la peor, la parte que a él le interesaba. Evidentemente se puede decir, bueno, había que hacer esto porque no se podía estar unos y otros. Podría no haberlo hecho, podría no haberse separado, pero Lot quiso separarse de Abraham porque cedió a sus deseos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Marcharse al sur, donde estaba Sodoma y Gomorra, y estas ciudades que después veremos que son destruidas por el gran pecado, la gran perversidad y la gran suciedad que había. Esta vez Dios no va a inundar la tierra, como lo volverá a hacer, porque se lo prometió a Noé, y Dios cumple sus promesas. Por eso está el arco iris, cada vez que lo vea me acordaré, dijo Dios. Pero manda el granizo, manda el fuego para destruir Sodoma y Gomorra y estas ciudades que de alguna manera estaban violando las normas de Dios. Entonces esto lo hace el Señor, lo veremos después con Moisés, para evitar la contaminación de su pueblo. Abraham y la descendencia de Abraham y los que estaban con Abraham era el pueblo elegido por Dios. De aquí saldrán los israelitas y recordemos que de la descendencia de Abraham viene Jacob, Israel, que le cambia el nombre. Entonces él había preservado a Abraham, el padre de naciones, para convertirlo en un hombre bendito para su pueblo, en un líder de su pueblo, que era Abraham. Pero ¿qué es lo que hace Lot? Lot piensa en sus intereses. Pues si yo me voy a estas ciudades que efectivamente eran más atractivas, eran más ricas y, bueno, pues tenían mayores pasturas, tal, me voy allá. Me llevo mi familia, me llevo mis hombres y me voy. Bueno, pues Abraham le dejó marchar, no le pudo retener, eligió mal. ¿Y qué es la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de que Lot eligiera mal? Pues que se pervirtió, recordemos a la mujer de Lot, la estatua de sal, y lo que hicieron las hijas de Lot con él. Y todo esto viene porque hay una perversión. ¿Qué le dijo Abraham? Ten cuidado, sobrino, porque las ciudades a las que vas están repletas de maldad. Lo que le quiso decir es que tuviera cuidado, no solo porque le pudieran hacer un mal físico,
que también podría haber ocurrido. Recordemos lo que ocurre con los ángeles y cómo les tiene que proteger y cómo fueron contra los ángeles, sino que además lo peligroso y lo peor era un mal que le podían hacer a su espíritu, como ocurrió, transformarlo completamente. Entonces, vemos como en la Biblia se separa la historia de Abraham y la historia de Lot exactamente igual que ocurre con la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Es exactamente el mismo ejemplo. Entonces, desde la creación hasta Abraham habían pasado ya 2000 años de historia. Ya tenían que haber aprendido algo de lo que había ocurrido antes. Entonces, Lot se pone a vivir allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra, en Sodoma, y va avanzando, va mejorando y tal. Y un buen día, Dios baja con sus santos ángeles y va a visitar a Abraham. Y le dice, han llegado hacia mí rumores, es decir, oraciones, y que estoy viendo que Sodoma y Gomorra, estas ciudades, yo tengo que destruirlas. Porque no hay más que el mal y tal. Y es cuando Abraham le dice a Señor, ahí está mi sobrino Lot. Señor, si hubiera 50 santos o tal, y Dios le contesta, yo respetaría la ciudad por amor a estos santos y tal, que luego hablaré de esto, que es muy interesante y muy importante, porque todo esto es un ejemplo para nosotros, que está en la Biblia, y que está hablando también de nuestro tiempo, cuidado, no es de hace 4000 años, o 5000 años, o 6000 años, o 3000 años, igual. Dios manda a sus ángeles para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, las ciudades, pero salva a la familia de Lot. Y yo creo que lo salvó por amor a Abraham. ¿Qué ocurre después? Que cuando salen de esta ciudad, bueno, ¿qué les dice Dios? Los ángeles, no miréis hacia atrás. Y esto es algo que tenemos que pensar. Cuando estamos con Dios, lo principal es Dios. No tenemos que estar pensando en nuestras cosas, porque ya he dicho que estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de placeres, estamos rodeados de todo. Entonces, nuestra mente muchas veces se deja llevar de preocupaciones que son normales, enfermedades, muertes de seres queridos, que nos quitan la salud mental, nos quitan la paz, o preocupaciones de dinero, de alimentos, de lo que sea. Y esto es lo que Dios no quiere que nos ocurra. Por eso le dijo a Lot, los ángeles dijeron a Lot, Lot, ni tú ni tu familia miréis atrás, no os dejéis llevar por eso que habéis dejado. ¿Qué hizo la mujer? Mirar hacia atrás, desobedecer a Dios, otra vez igual que Eva. La mujer, la parte débil, bueno, pues miró, la parte débil quiero decir, no todas son así, porque hay mujeres como Débora, Sara, Esther, pero en este momento la parte débil de la familia fue ella, la mujer de Lot. ¿Qué es lo que hizo? Mirar hacia atrás, porque le atrajo lo que ella había dejado. No creyó a Dios, no confió en Dios, que es lo que quiere decir, y se convirtió en una estatua de sal. Dios la castigó. Entonces, como diciendo, ese privilegio que yo te había otorgado, de poder salir de ahí, de ese castigo, tú no lo aceptaste, tú no lo quisiste, no te lo mereciste, ahí quedaste. Y vemos como Lot y sus hijas marchan, ya no van donde Abraham, porque se habían separado, y vemos el pecado que cometieron las hijas de Lot. Las hijas de Lot, nos dice la Biblia, porque nos lo dice todo lo que ocurrió, viendo que no había hombres en ese momento, claro, porque estaba destruido todo, tuvieron relaciones sexuales con el padre. O sea, encima la molaron. Incesto. Y entonces pensamos, ¿cómo llegaron a hacer esta barbaridad?
Porque podrían haber dicho, bueno, nos vamos donde nuestro tío, donde nuestro, sí, bueno, donde nuestro abuelo, donde nuestro pariente Abraham, para que nos ayude. Pero ¿qué ocurría? Claro, podemos decir, en el peor de los casos, una persona mundana puede decir, es que no había hombres, pues tenían que tener un hijo con su padre, porque no había otro hombre, le emborracharon y tuvieron un hijo. Él no se dio cuenta y tuvo hijos con ella, con ellas, que luego fueron los peores enemigos de Israel. Pero podrían haber evitado el pecado. Podrían haber ido donde Abraham y haberle dicho, pariente Abraham, nos ha pasado esto, hemos huido, pero no hay hombres, bueno, pues vamos a relacionarnos con nuestra familia, Pues no hicieron esto, todo lo contrario. Cogieron el recurso fácil y el recurso peor que podían haber hecho. Y pecaron e hicieron pecar a su padre, que él no se dio cuenta porque estaba borracho, él no tenía voluntad. Y tuvo hijos con sus propias hijas. La descendencia que tuvieron ya no pudo ser buena. Entonces ya vemos cómo se para. Dios ya no quería, porque seguramente por amor a Abraham respetó a la familia de Lot, pero él ya no quería que la familia de Lot se mezclara con la de Abraham. ¿Por qué? Porque ya vio lo que iba a ocurrir. Entonces, dejando ya el capítulo de Lot, Abraham sigue con el clan de Dios. Vemos cómo él se consagra al Señor, va teniendo muchas bendiciones de Dios, a pesar de todo lo que le ocurre, que no son nada fácil, y al final tiene el hijo que Dios le había prometido, primero Ismael, con su esclava Agar, y luego tenemos a Isaac, y a partir de Isaac es cuando viene ya Jacob, las tribus de Israel, y luego vendrá ya Moisés. Pero vemos cómo hay una obediencia, es huir del pecado, y una desobediencia que es aceptar el pecado. La parte cómoda, la parte fácil, que esto lo hace cualquiera. Por eso muchos van por ese camino. Lo dice el Evangelio, muchos van por el camino florido y ancho. Pero por el camino angosto y la senda estrecha que conduce a la gloria, hay muy poquitos que van. ¿Por qué? Porque eso implica un esfuerzo, un sacrificio tremendo que nosotros no queremos de ninguna manera, porque no nos gusta, pero si respetamos a Dios, tenemos temor de Dios y amamos a Dios, vamos hacia ese camino angosto y estrecho, aunque no nos guste, aunque no tendamos a esto. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos también como Moisés es sacado del lugar de perdición y usado magistralmente por Dios como legislador y líder de su pueblo. Vemos cómo Dios, pendiente siempre de su pueblo, les da una serie de normas. Aparte de los 10 mandamientos, unas normas de higiene, unas normas de alimentación, es decir, Él se preocupa por su pueblo, Dios. Y veremos cómo aquellos que le dicen sí a Dios son bendecidos y aquellos que no quieren a Dios, que no se confían de Dios, son exterminados. Por eso les hizo pasar 40 años en el desierto, porque no habían confiado en Dios. Y luego ya veremos los jueces de Israel, veremos ese pecado de unirse a otras razas, a otras tribus, a otra gente, que los llevaba a la idolatría, los llevaba al pecado, porque Abraham había sido llamado por Dios para ir a la tierra prometida, pero la tenían que conquistar. Y cuando ya muere José, descendiente de Abraham, que es el hijo de Jacob, que es, bueno, le lleva a Egipto y es ascendido, que era el hombre más importante después del faraón, y acoge a sus hermanos y los ayuda y tal. ¿Qué ocurre después? Que pasan unos años y los israelitas estaban como esclavos en Egipto. Cuando vuelven otra vez, es decir, cuando hacen el éxodo desde Egipto hasta Israel con Moisés, vemos cómo les cuesta otra vez recuperar la tierra prometida que Dios le había dicho, que le había prometido a Abraham. Vemos al ejército de Josué, vemos cómo cuando se van afincando a la tierra tienen esos problemas con Filisteo y otros pueblos, y cómo hasta el rey David prácticamente no asientan sus reales, podríamos decir, en un
palacio, no asientan sus reales en la capital Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, como hace el rey David. Allí después se construye el templo con el hijo de David, con Salomón, pero vemos cómo sigue el pecado, cómo Dios tiene que castigar cuando ve el pecado, y vemos el ejemplo en David, y vemos el ejemplo de Saúl. Es que hay muchos ejemplos que nos da la Biblia, cómo el pecado que comete Saúl perjudica a su pueblo, y perjudica a él de una manera exagerada y a todos los que estaban con él. Le quita la amistad con Dios, comete pecado tras pecado hasta intentar resucitar a Samuel, y después el rey David, cuando peca con Betsabé, que era la mujer del rey, de su general Urías, le manda a matar para acostarse con ella y tener un hijo con ella. El hijo muere en castigo de lo que había hecho. Encima no pudo ni construir el templo porque Dios no quiso, y es el hijo Salomón el que va a llegar a ser rey. Pero Salomón también, al final de sus días, se dejó llevar por las mujeres que había tenido y comete idolatría, y Dios no le quita su trono, al final se arrepintió por amor a su padre David. Entonces la pregunta es, yo he escuchado y he hablado con muchas personas y con algunas que me decían, ¿cómo es posible que Dios permitiera que un hombre tuviera tantas concubinas? ¿Cómo es posible que perdonó al rey David y tal? El pensamiento de Dios, nuestro pensamiento, a quien reputamos como injusto, Dios lo considera justo. Recordemos el caso de Jonás, el caso de Pablo, que perseguía a los cristianos, el caso de David, porque era conforme al carácter de Dios, estaba siempre pensando en Dios, desde niño se consagró a Dios, y cuando cometió este pecado tan grande del adulterio, bueno, de tener relaciones con una mujer que además era la mujer de Urías, y le manda a asesinar con toda la frialdad y tiene un hijo con él, como Dios lo castiga, pero él se arrepiente. Dios, en amor a David, que le amaba mucho, lo perdona, porque Dios perdona todos los pecados, excepto si uno se arrepiente, excepto el peor pecado que Dios no va a perdonar nunca, el famoso pecado imperdonable, que es no aceptar a su Hijo Cristo, o reírse del Espíritu Santo y tal, y atribuírselo al demonio, como hicieron los fariseos, los milagros que hacía Cristo. Pero dicho esto, el arrepentimiento es lo que hace que volvamos a Dios, como le pasó a David, pero las consecuencias de ese pecado, él las tenía que sufrir. La santidad de Dios, que he hablado ya de ella muchas veces, hace que Dios nos perdone, pero tenemos que cumplir con la parte que hemos hecho mala. Es como un criminal que se arrepiente, pero tiene que cumplir la condena, porque el mal no se puede permitir, porque el pecado no es grato a los ojos de Dios, y porque la santidad de Dios le obliga a castigar el pecado. Ningún pecador que esté sucio, que no esté arrepentido, que no haya aceptado a Cristo, puede ponerse a hablar con Dios. Dios no le va a admitir, Dios le va a rechazar. Primero que se limpie en la sangre de Jesucristo y luego que se ponga ante el altar de Dios. Y en el pasado, que no estaba Jesucristo, antes de Cristo, pasaba exactamente lo mismo. Tenía que hacer un sacrificio ante el Señor, pero cumplir las normas de Dios, escuchar la palabra de Dios y tener temor de Dios. Como le pasó a Abel y no le pasó a Caín. Esto ya lo he dicho. El pecado de Caín, aparte del asesinato que hizo con su hermano, fue el no tener temor de Dios. Ya desde el principio despreciaba a Dios. Y eso es lo que ocasionó ese pecado tan horrible, porque él no se arrepintió de lo que había hecho. Tuvo miedo, como Judas, pero no se arrepintieron. Entonces, adelantando un poquito en el tiempo, llegamos a Daniel, vemos que Daniel se encuentra en una ciudad y en un territorio, Babilonia la Grande, que era todo pecado, pero él sale también del pecado y las consecuencias buenas que tuvo, en este caso Daniel. Por eso Dios lo elevó tanto, como hizo con José,
porque fue fiel a Dios. Pero él veía y vivía en un sitio que estaba lleno de pecado. Por eso, cuando se dice, bueno, pues lo mejor es esconderse en una gruta, como hacían los eremitas. No, no y no. Dios esto no lo quiere. Salvo que haya elegido Dios a estas personas como hizo con Elías y con otros. Pero salvo esto, no. A Dios se le tiene que servir en la tierra, en el mundo. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, Daniel sirve a Dios y podemos estar rodeados y plagados de pecados y de porquerías y sin embargo estar conforme a las normas de Dios y ser respetuosos con el Señor. Y esto es lo que ha de hacer un cristiano. Entonces, después viene Jesucristo y nos dice lo que es el pecado. Nos habla de esa suciedad, de esa desobediencia y de lo horrible que es el pecado porque nos lleva al infierno. He hablado ya del infierno, que habló muchas más veces del infierno que del cielo. ¿Para qué vino Cristo al mundo después de 4000 años de historia? Para redimirnos de esta esclavitud. El hombre es esclavo del pecado. Y esto no lo entendieron los fariseos. ¿Esclavos de qué? Somos los hijos de Abraham. Entonces, ved la soberbia con la que contestaron a Jesucristo, que ellos no se habían dado cuenta, pese a su sabiduría humana, de lo que les estaba queriendo decir Cristo. Cristo les estaba diciendo que todo hombre, toda mujer, está manchado. Tenemos tendencia hacia el mal, y ese mal nos esclaviza. Entonces, la manera de salir de esta esclavitud del pecado es poner nuestro pensamiento y someterlo bajo el dominio de Jesucristo. No hay otra. No me vale que si tengo que hacer relajación, que si se quede, no vale para nada eso. Hay que estar con Dios. Hablaba de la salud. Cuando una persona está enferma, se va al médico. A pesar de que puede decir, Señor, ayúdame, dame fuerzas y tal. Dame fuerzas para ir al médico. Voy a cumplir con lo que el doctor o la doctora me dice, porque si no, no me sirve para nada. Digo, no estemos esperando siempre el milagro, no tentemos a Dios. Pero hay que cumplir con lo que nos dice. Pues esto es igual. Tenemos la posibilidad, y esto en la época de Cristo lo hemos visto con el Evangelio, como muchas personas aceptaron a Cristo. Muchas otras no le aceptaron, siguieron con lo mismo. Ellos eran suficientes, los fariseos, esta raza de víboras, sepulcros blanqueados, como Dios carga, como Cristo carga contra ellos. Habían hecho un oficio de la religión. Eran muy religiosos, eran muy legalistas, pero no tenían ni una pizca de misericordia para con el prójimo y no les importaba en absoluto la gente y no sabían lo que era Dios. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Entonces Cristo viene ante un pueblo completamente desorientado, no sabían ni dónde estaban, y entonces les da unas buenas nuevas de que va a venir el reino de los cielos, de que van a ser perdonados sus pecados, si aceptan a Cristo. Y llegaron al colmo cuando crucifican a Cristo y prefieren a Barrabás y caiga la sangre sobre nosotros. La maldición. Ellos mismos quisieron la maldición. Y esto es lo que ocurre, que vemos cómo fue destruida la ciudad de Jerusalén, murió muchísima gente y ya fueron dispersos por el mundo, dispersados. El éxodo de los judíos, ¿no? Esto lo advirtió Cristo. Una de las profecías que da. 70 años después, la ciudad de Jerusalén será destruida. Muchos surgieron y muchos se quedaron y murieron. A partir de ese momento, hasta 1948, 14 de mayo, en que se vuelve a restaurar el reino de Israel, es decir, el pueblo de Israel tiene el Estado de Israel, tiene ya su sitio, que lo vuelve a recuperar,
vemos como el pueblo de Israel empieza a estar disperso de un lado para otro, de un lado para otro. Y las pasaron canutas, porque de un sitio para otro los echaban, los mataban, los tal. Tal y como dijo Cristo, tal y como dicen las profecías, tal y como habla la palabra de Dios. Porque es el único que nos dice la verdad, es el único que la sabe y el único al que hay que dar crédito. Entonces, después ya de la muerte de Jesús, cuando ya surgen los cristianos, los discípulos, los apóstoles, los apóstoles habían surgido antes, pero surgen otro tipo de apóstoles, aunque no hay apóstoles, como se dice de Pablo que era el apóstol de los gentiles, vemos como los apóstoles de Cristo y el mismo Pablo van tratando de acercar a la gente al cristianismo y sacarlos del pecado, y sacarlos del mundo, y sacarlos de la desobediencia al mundo, de la obediencia al mundo, mejor dicho. Entonces ya, cuando nosotros estamos ya en nuestro siglo, el siglo XXI, el siglo de la tecnología, el siglo de los mayores avances que ha habido en la historia, el siglo XX también, pero el siglo XXI en 22 años ha sido meteórico, en malo y en bueno, pues nos damos cuenta de que el pecado todavía está ahí. Entonces el hombre no se va a librar nunca del pecado, salvo cuando venga Cristo. Se puede librar si acepta a Cristo, pero esa tendencia al mal la tiene todo el mundo. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, nosotros ya desde el nacimiento, desde el vientre de nuestra madre, ya tendemos al mal. Y lo dijo Cristo, Dios le lo dice a Noé, no volverá a residir mi espíritu en el hombre más allá de 120 años. Porque desde su nacimiento, desde el pecho de su madre, ya el niño es malo. Los niños no son buenos, son inocentes. Son seres que no distinguen entre el bien y el mal. Esto es como una persona que está privada del uso de la razón, por lo que sea, y esto no se le puede aplicar ninguna responsabilidad. No sabe lo que hace. Pero en el momento en que esa persona, ese niño, crece y tiene uso de razón, es responsable ante Dios. Como somos responsables de nuestras acciones ante el mundo. Cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, cuando estamos con nuestros padres menores de edad, nuestros padres son responsables de nosotros. Todo lo que ocurre o todo lo que hacemos nosotros, hombre, si matamos a una persona no, pero si robamos o si hacemos, la responsabilidad recae sobre los padres. Ellos son los que tienen que pagar, ellos son los que tienen que responder. Cuando ya somos mayores de edad, nuestros padres ya no tienen culpa ninguna. Si nos han educado bien conforme a la norma de Dios, ya no tienen responsabilidad. Por lo tanto, ante Dios están limpios. Entonces, la única manera, y con esto ya termino, la única manera de evitar el pecado, o de evitar ese pecado original, esa mancha, es a través de la sangre de Cristo. Es el único que nos puede limpiar. Pero primero tenemos que estar sometidos a Cristo, a nuestro Maestro, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sometidos, por lo tanto, a las normas de Dios, ser humilde, ser obediente, leer la palabra, predicar y, sobre todo, confiar en el Señor. Es decir, no es que ya nos libramos del pecado, el pecado lo llevamos dentro, la inclinación al mal, eso es el pecado, la inclinación al mal, el pecado original. La desobediencia es algo que nos atrae, la rebeldía, pero si esto tratamos de paliarlo con el temor de Dios y con la obediencia a Dios y bajo la sangre de Cristo, ya estamos fuera de lo que sería el pecado original. Ya queda limpia esa mancha, a pesar de que somos o que seguimos siendo pecadores. Esto es algo muy raro, pero hay que entenderlo. Hay que estudiarlo conforme a las normas de Dios. Es decir, la pregunta es, una persona que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, desde la lógica de persona te dice, o de humana, dice, vamos a ver, me estás diciendo que con la sangre de Cristo, o aceptando a Cristo,
yo ya me veo limpio del pecado original. ¿Esto es verdad? Sí. Pues entonces, ¿cómo es que yo sigo siendo pecador? Pues muy sencillo. Porque tú, en el momento que aceptas a Cristo, te separas del mal, es decir, separas ya del mundo. Vuelves a la familia de Dios, vuelves a la amistad con Dios, y Dios, a través de su Hijo, el sacrificio de Cristo, nos ha limpiado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, que estamos limpios, pero no por nuestra voluntad, no porque lo hemos merecido, sino por la gracia de Dios, porque así lo estableció el Señor. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Lo dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya estamos limpios, estamos santificados y justificados ante Dios. No hay ningún juicio sobre nosotros. Ahora, no estamos glorificados. Eso quiere decir que falta algo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, ya se corrompe, nos darán otro cuerpo para, de alguna manera, estar glorificados, estar con el Señor y tal. Pero nuestra inclinación al mal sigue. Ese pecado original nos ha provocado todo esto. No estamos, ¿cómo diría yo? No somos ya esclavos del pecado. Esa mancha está limpia, pero eso no quiere decir que seamos perfectos. No sé si me he explicado. Es decir, hemos aceptado a Cristo y por lo tanto nuestros pecados han sido borrados. Como el que coge una goma de borrar y limpia lo que ha escrito en lápiz. Pero no quiere decirse que yo no tenga una inclinación al mal. Porque todavía me falta esa glorificación. Pero ya por lo menos ese pecado no le tengo. Es decir, esa mancha se ha limpiado por la sangre de Cristo y quiere decirse que Dios ya no me computa como un enemigo de Él. Otro ejemplo. Una persona que no quiere saber nada de Dios, un ateo, por ejemplo. O, por ejemplo, en comparación, parecido, una persona que aunque no sea atea, dice yo creo en Dios, pero no hago nada conforme a las normas de Dios, lo mismo, un ateo práctico. Estas dos clases de personas que están ya fuera de la gracia de Dios no quieren aceptar a Cristo. Por lo tanto, además de ser ya pecadoras por naturaleza, por la culpa de Adán y Eva y tal, encima son esclavos del pecado, que es lo que Cristo nos quita. Yo puedo liberarme del pecado. ¿Cómo? Aceptando a Cristo. Yo voy a tener vida eterna porque he aceptado a Cristo. Yo ya no voy a ser juzgada por Dios porque tengo a Cristo. O me he sometido a un Señor. O uno u otro. Si yo me someto a Dios, no me someto al otro. Ya no soy esclava de mis pecados, de mis concupiscencias y de mis porquerías. Es decir, el pecado no me va a dominar porque yo, a través de Dios y del Espíritu Santo y de Cristo, le puedo dominar. Eso es lo que el diablo. Eso es lo que las personas que no aceptan a Cristo o que no aceptan a Dios es lo que no tienen. Además de ser esclavas del pecado, ya no pueden contener el pecado y además siguen pecando, sin ningún remordimiento, sin ninguna preocupación. En cambio, el cristiano no. El cristiano reconoce el pecado. Ha sido limpiado del pecado por la sangre de Cristo. Ahora, en justo agradecimiento a Dios, ¿qué es lo que hace? Reconocer que ha pecado, pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo y volver a la amistad con Dios. Porque reconoce que gracias a Cristo, por gracia de Dios, no por Él, porque no me valen las buenas obras para nada, sino para que Cristo muere por nosotros en la cruz, gracias a la muerte de Cristo, yo puedo dirigirme a Dios limpio.
porque tus pecados serán perdonados y tus pecados, aunque estén llenos de suciedad, estén cubiertos y rojos como la escarlata, serán blancos como la nieve. Eso es lo que hace Cristo, limpiarnos. Por eso el pecador está sucísimo ante Dios, hasta que él se arrepiente en nombre de Cristo, entonces limpia. ¿Se nos han perdonado los pecados? Sí, pasados, presentes y futuros, pero es una lucha constante. Cristo lleva la cruz con nosotros, pero esa responsabilidad no nos la va a quitar. Porque si fuera de la manera que parece, es decir, desde el punto de vista mundano, podríamos decir, bueno, si Dios me ha perdonado los pecados, pues yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Como ya no los tengo, pues no es así. El libre albedrío sirve para reconocer que yo, aunque tiendo el mal, voy hacia el bien por temor de Dios. Es decir, no es mi voluntad hacer el bien, pero como yo temo a Dios y creo en Dios y he aceptado a Cristo, yo, en vez de ir por la izquierda, me voy por la derecha. Me voy por el buen camino, que es lo que hizo Abraham y no hizo Lot. Que es lo que hizo Abel y no hizo Caín. Que es lo que hizo Enoc. Eran hombres y mujeres, Débora, Esther, tal, que fueron por el camino correcto. Y eran pecadores. A los ángeles les pasó lo mismo. Los que pecaron, eligieron mal. Y además, con el agravante, que esto no nos ocurre a nosotros, porque Cristo no ha venido para salvar a los ángeles, que encima ya no van a ser perdonados porque ellos no quieren ser perdonados. Ellos ya no se arrepienten. Esto es algo que solamente lo hace el hombre, porque Dios lo ha permitido. Entonces Judas, vemos el ejemplo en Judas, que ya habló de él cuando hablaba de Cristo, y con esto termino. Judas pecó. Nunca creyó en Dios, nunca creyó que Cristo era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Él pensó que aquello iba a ser como un rey terrenal y él iba a estar allí en la gloria. En el momento en que él ve que esto no va a ser así, traiciona a Cristo por unas 30 monedas, que era lo que valía un esclavo, la compra de un esclavo, y cuando ve que ha de alguna manera contribuido a la muerte de un justo, se desespera, tira las monedas y se suicida. No se arrepintió, sino que tuvo miedo de lo que había hecho, como hizo Caín. Este hombre no pudo ser salvo, porque no se arrepintió de lo que había hecho, porque si él hubiera querido arrepentirse, se arrodilla ante Cristo y dice, Señor, perdóname, y Dios lo hubiera perdonado. Y ya hemos hablado de la predestinación, de por qué él estaba inclinado al mal y 40 veces o 40 años o 40 veces que lo hubiera vuelto a la vida, hubiera hecho lo mismo, y Caín igual. Esta inclinación al mal se corrige solamente aceptando a Cristo. Y por eso el pecado nos lleva a una perdición, nos lleva a una espiral de autodestrucción y de desastre, nos lleva a perder las bendiciones de Dios, la vida eterna, la protección de Dios, todo esto que he dicho, los tesoros de la Biblia, y además perjudica a otros y nos lleva al final, cuando no nos arrepentimos, cuando somos rebeldes a la palabra de Dios, cuando no queremos nada con Dios, nos lleva a donde van a llevar al diablo al final, al lago de fuego, a la destrucción eterna y, lo que es peor, a perder la vida eterna y la amistad con Dios. Y esto es todo lo que quería decir del pecado. Gracias por haberme escuchado.